Lo que van a ver es algo que puedo asegurarles no encontrarán en ningún otro lugar. Después de todo, soy el único creador que no solo se leyó todas las novelas, sino que también tiene planeado narrar los sucesos de las novelas más importantes para tu disfrute. Pero no solo narrar con fanarts y fondos sin correlación, sino narrarlos con GIFs personalizados de cada personaje de la obra, para de esta forma hacer un escenario lo más fiel posible. Obviamente no será idéntico al anime, pero es lo que hay. ¿Sueno soberbio? Quizás, pero ¿qué puedo decir, chicos? Ando en un momento de mi vida donde me siento como Subaru posescena del arco 6 que todos andan esperando. Hoy quiero hablarles de un personaje que lamentablemente ya cumplió su ciclo, pero al mismo tiempo pienso que el público general solo conoció la culminación de este personaje en el anime, y no sabe todo lo que vivió para llegar hasta el final de su camino. Hablo de Elsa Granger, cazadora de entrañas y la razón de tus pajas cuando viste el primer episodio de Re:Zero. Aunque no lo crean, los sucesos de la primera y segunda temporada solo cubrieron un 30% de todo lo que hizo ella en su vida. Es más, te apuesto que no sabías que gran parte del lore que sabemos de Gusteko es gracias a ella. Y eso porque tiene 2 largas novelas ambientadas en ese país, el país que medio fandom quiere que el autor explore pronto. Otra cosa igual interesante es que después de haber intentado matar a Emilia, ella siguió teniendo participaciones en novelas secundarias, en novelas que transcurrían lejos de los ojos de Subaru. Créeme que ahora cubriré todos los sucesos que ella vivió desde su novela más antigua cronológicamente hasta su mención más reciente en lo que sería una eventual 6ª temporada. Y también quiero agradecer al fan de Elsa Granger más fuerte de la actualidad, quien en su momento donó casi $100 para la realización de esto. Y ahora que lo pienso, hacer este video me tomó más de un mes. Debí cobrarle mucho, pero mucho más. En fin, ya está hecho, pero para la siguiente cobraré más, avisados están. Bienvenidos al video más grande sobre la mamacita de Elsa Granger en todo internet. Empecemos con la novela más antigua de Elsa, novela que en realidad el anime abarcó brevemente. Se dice que Elsa fue una niña que creció en la nación de la eterna nevada de Gusteko, hogar de uno de los hombres más fuertes del mundo, el príncipe loco, y también el único lugar del mundo que es regido por uno de los 4 grandes espíritus, Outclass, alguien que está en el mismo rango y clasificación que Pac. Se dice y se tiene constancia de que también en sus tierras vive otro gran espíritu poderoso que, si bien no forma parte del cuarteto de grandes espíritus, por alguna razón vive encarcelado en la nación. Este espíritu se llama Gadogi Guadoseado. Pero a la niña Elsa nada de eso le importó. Se da a entender que su familia de ella, al igual que muchas otras familias, solo estaban centradas en sobrevivir. Sus padres pensaban lo mismo, y es por eso que en cuanto a la necesidad y precariedad empezó a aparecer en su hogar, no dudaron en venderla como esclava ante unos esclavistas. Lo curioso es que Elsa no lloró ni guardó resentimiento a sus padres por esto, solo aceptó que las cosas funcionen así, y con esos pensamientos fue vendida por primera vez. Pero lo que nadie esperaba es que Elsa sería vendida 12 veces más, porque misteriosamente sus dueños se encontraban trágicos finales después de la adquisición de esta mercancía humana. Afortunadamente para ella, su primera vez como esclava no duró mucho, y eso porque cuando llegó a su nuevo hogar, un esclavo veterano quien llevaba tiempo planeando su fuga provocó un revuelo que ayudó a Elsa a escapar, y si bien fue perseguida por sus captores, aún así ella pudo perderlos. Pero ahora que no era propiedad de alguien, tenía que conseguir su propio alimento y techo para vivir, así que se unió a una banda de niños huérfanos con quienes convivió por un tiempo. Pero parece que esta banda de niños no se dedicaban a hacer trabajos sencillos, y tampoco dependían de la caridad para sobrevivir, sino que hacían lo que sea necesario para seguir existiendo, ya que se dice que fue en esos días donde Elsa cometió su primer asesinato. Tiempo después pasaría el incidente que el anime narró. Tras robar un licor de la licorería local, Elsa huye en medio de la nieve, pero es perseguida y atrapada por el dueño, quien después de asestarle varios golpes al estómago y de dejarla tirada en la nieve, empezó a tocarla de formas que no puedo narrar por las políticas de monetización de YouTube. Debido a que el hombre andaba centrado en su cuerpo, Elsa decidió agarrar unos fragmentos de vidrio que se habían roto después de que ella cayó a la nieve. Entonces procedió a hacer un corte a su abusador, uno que terminaría con la vida de este, mientras las entrañas de este hombre caerían sobre ella dándole una calidez que nunca antes había sentido. Y así nació su fijación por abrir las entrañas de los demás. Algo que es curioso y que siento que vale la pena añadir es que el apellido del licor que salvó a Elsa lleva de nombre Granger. Se tiene constancia en el mundo de Re:Zero que este licor es tan bueno que no solo Roswell y Russell celebraron una vez bebiendo un licor de esa marca cuando se conocieron, sino que también el mismo rey de Astria tiene en alta estima esa bebida. Después de esto, Elsa sería atrapada y entonces sería vendida como esclava de nuevo por Oliver, una persona a la cual no sé si deberíamos considerar amigo de Elsa, pero de una forma extraña Elsa y Oliver tienen una relación peculiar. No una relación amorosa, sino que mostraban consideración al otro a pesar de que Oliver era la persona a quien la vendía a los esclavistas. Siempre que misteriosamente sus nuevos esclavistas morían, Elsa volvía a la tienda de Oliver para ser vendida de nuevo. La chica volvió tantas veces que Oliver empezó a considerarla una especie de mercancía maldita, de la cual nunca iba a poder librarse. Pero aún así, a regañadientes, aceptó volver a venderla, hasta que un día llegaría un comprador peculiar.
uno que iniciaría la trama de esta novela, y el culpable de volver a Elsa una muñeca maldita. Hablo de Holoseo Featherum, un alto mando de la iglesia de Gusteco. Es decir, este hombre no era cualquier cosa, era alguien que realmente pertenecía a las grandes ligas gustequianas, y eso quedará demostrado más adelante. Curiosamente, el día donde Elsa fue comprada, Holoseo fue con otras dos de sus esclavas, Siltonia y Dorotea. Estos serían personajes que tendrían un rol importante en el futuro de esta novela. Ya en la mansión, Elsa no se lograba adaptar del todo con sus nuevas hermanas, al menos no en los primeros días. Si bien Siltonia intentó encargarle ciertas tareas del hogar como cocinar, lavar o limpiar, Elsa era inútil para ese tipo de cosas. Se dice que hacía un desastre a pesar de sus intentos, por lo que Siltonia se rindió con ella y la mandaba fuera de casa. Cabe resaltar que ellas vivían en un lugar donde no nevaba. ¿Cómo es posible que no nieve si están en Gusteco? Bueno, eso porque la aristocracia gustequiana tenía en su poder parcelas de tierra donde misteriosamente la nieve no llegaba, y al ser Holoseo Featherum una gran figura, pues como que ya entiende por qué la casa secreta de Holoseo tenía ese beneficio. Y en los días donde él se buscaba qué actividad podía hacer para ayudar en la casa, llega al jardín de la mansión. Este lugar era cuidado por Dorotea, una chica que eventualmente conectaría con Elsa a su manera, aunque la historia de hermana que tendría con Elsa no terminaría bien. Por esta charla nos enteramos de que las Featherum son todas chicas compradas por Holoseo, y si bien todas son hermanas, lo que decide una hermana mayor no es la edad sino el tiempo que llevan en la organización. Dorotea era la hermana menor, al menos así eran las cosas hasta que llegó Elsa. Elsa y Dorotea empezaron su relación con el pie izquierdo. De hecho, Dorotea casi la mata debido a que sintió que Elsa le iba a robar la actividad a la que se dedicaba, la jardinería. Si no fuera porque justo llegó Orne quien la detuvo, Elsa habría muerto y nos habríamos quedado sin villana del primer arco de Re:Zero. Pero las interacciones entre Elsa y Dorotea fueron mejorando. De hecho, se dice que cada chica que pasó el ritual de muñeca maldita, y el cual también pasó Elsa, se dice que cada una de estas al pasar por este ritual tuvo ciertas secuelas en sus personas. Hilda y Saria, otras hermanas de Elsa y de la organización, dependían mucho del contacto físico con su contraparte gemela. Dorotea tenía una fuerte inestabilidad emocional, y Siltonia simplemente no era alguien que disfrutara de ese tipo de vida. En cuanto a Elsa, ella seguía siendo completamente igual. No pareció perder nada, dando así a entender que tenía una gran compatibilidad con la maldición. Es por eso que Ornia, quien era la más fuerte y tenía incluso más habilidad que Elsa, ella vio en Elsa una igual, y le confió que esperaba que ambas carguen con todos los trabajos de la organización, para que así sus demás hermanas puedan vivir en paz. Aún así, a Elsa le seguía dando extrañeza el detalle de que la voz de Dorotea suene rara. Elsa la asociaba con algún efecto secundario del ritual de las muñecas malditas, pero cuando luego hablaría con Dorotea, esta le confiesa que en realidad si su voz suena extraña y no concuerda con su apariencia, es debido a que cuando ella era esclava bebió agua hervida para quemarse la garganta, y así lograr que sus esclavistas dejen de pedirle que grite de dolor. Eventualmente llegaría Holoseo, quien la sacaría de esa vida, y le daría de paso una vida digna. Es por eso que Dorotea no puede evitar sentirse agradecida con él, aunque al mismo tiempo se lamenta no ser llamada mucho a misiones por él. Ella achacaba que quizás no era llamada debido a lo distintivo de su voz, pero él se la consuela, y le dice que aun si no tiene una buena voz, aún así es alguien hermosa, y puede usar su apariencia y habilidades físicas para compensar lo demás. Agrega que si su voz es muy distintiva, bastaba con que simplemente no hable para que su apariencia haga el resto. Dorotea se sorprendió por el buen consejo que le dio su hermana menor, y le dijo que ya no la odiaba, o al menos ya no pensaba que era una idiota. Se dice por Ornia que en los días siguientes Dorotea estaba de mejor humor, e incluso su padre ya le había vuelto a llamar para encargarle una misión. Antes de irse a realizar el encargo, agradeció a Elsa por el consejo, y parece que esperaba volver pronto para seguir hablando con ella. Así que se imaginarán su sorpresa cuando al volver de la misión, Dorotea se entera que Elsa asesinó a Holoseo. De hecho, se dice que ese día Holoseo mandó a todos a una misión, y a la única que dejó en casa sin hacer nada fue a Elsa. Así que piensen en un momento la sorpresa de todas al regresar y encontrar a su padre muerto. Eso termina en una escena espectacular, donde básicamente Elsa tiene que confrontar a sus hermanas por su más reciente crimen, el crimen de matar a Holoseo. Y pasó así. En lo profundo de la capilla divina, Dorotea se hallaba arrodillada ante el altar, aferrándose con desesperación a algo. Apoyado contra el altar, con el cuerpo destrozado y sus fluidos vitales derramados sobre el suelo, yacía Holoseo, cuyo último aliento se había extinguido hace tiempo. Holoseo Featherum había muerto allí de forma despiadada. Dorotea se aferró a sus restos sin prestar la más mínima atención a la sangre que la manchaba, aunque por mucho que gritara con desesperación, no quedaba rastro de voluntad en el cuerpo inerte de su padre. A ojos de cualquiera era evidente que Holoseo había fallecido por completo.
pensó. Si se tratase del cuerpo de una hermana Feterum, quizás habría existido alguna posibilidad de resurrección, pero Ornia dio un paso al frente y, en lugar de una Citonia inmóvil, aclaró con amargura que su padre no era una muñeca maldita, sino un simple artesano de muñecas. Al recibir aquel abrazo y escuchar tan crudas palabras, a Dorotea se le hizo un nudo en la garganta. Nuevamente, ante la imagen difícil de digerir que tenía enfrente a sí, bajó la mirada hacia sus propias manos, aquellas que, con una sinceridad lamentable, habían intentado devolver al interior del cuerpo de su padre todo lo que se había derramado. Al entrelazar sus manos, las gemelas Saria e Hildia se acurrucaron entre ellas y expresaron la duda natural sobre qué habría ocurrido en la mansión durante el tiempo en que Dorotea y ellas estuvieron fuera, preguntándose cómo Holoseo había terminado perdiéndose en semejante tragedia y cuál era el verdadero origen del lamento de su hermana. Tras detener sus sollozos, Dorotea afirmó que solo existía una posibilidad de lo ocurrido. A pesar de los intentos de Ornia por detenerla, Dorotea se levantó abruptamente, zafándose de ella y comenzando a avanzar con su vestido manchado de sangre. Citonia, abrumada por aquella actitud amenazante, le abrió paso y Dorotea regresó pesadamente a la mansión sin dudar un instante. Con los ojos ardientes de odio, se dirigió a una habitación concreta cuya ubicación conocían bien todas las hermanas que vivían en la finca. Al abrir la puerta de una patada como si buscara derribarla, Dorotea se asomó hacia adentro con profundo resentimiento. Sus encantadores rasgos faciales estaban manchados por la malicia y su mirada atravesó tanto la cama como la figura de Elsa, quien se levantaba lentamente de donde estaba recostada. Elsa comentó con indiferencia si Dorotea ya había regresado de su misión, añadiendo que le sorprendía bastante verla presentarse sin siquiera cambiarse de ropa. Parecía haber confundido la sangre que cubría a Dorotea con la culminación de su tarea, pero a Dorotea no le importaba aquel detalle. Inmediatamente después, las hermanas que se habían quedado atrás alcanzaron a las dos, quedándose sin aliento al verlas enfrentadas dentro de la habitación, mientras Citonia agarraba por detrás los hombros del imponente Dorotea. Les gritó a ambas que se calmaran. Elsa respondió con frialdad que aquel era un ambiente tenso y pesado, asegurando además que tenía toda la intención de mantener la calma. Sin embargo, antes de que Citonia pudiera terminar de recriminarle sus palabras superfluas, las afiladas cuchillas de las grandes tijeras de poda de Dorotea se elevaron, cortando el brazo de Citonia, justo por debajo del hombro, mientras ésta intentaba sujetarla. Ante la repentina muestra de violencia, Citonia, con el brazo seccionado, no comprendió lo sucedido. Un instante después, mientras la sangre brotaba y le cubría la mejilla, Dorotea murmuró fríamente que se apartara de su camino. El cuerpo de Citonia se sacudió violentamente al desplomarse hacia atrás, mientras Ornia se apresuraba a sostenerla, viendo cómo su brazo blanco caía y rodaba por el suelo como si fuera el de una muñeca. Mientras Citonia gritaba por el dolor que comenzaba a llegar, Ornia la increpó, agarró el brazo caído e inmediatamente lo presionó contra la herida abierta, esperando que las habilidades de muñeca maldita de su hermana lo reconectaran de inmediato. No obstante, aquello era un asunto aparte, en un conflicto que no era un entrenamiento. Que una hermana menor cortara el brazo de su hermana mayor era algo que nunca debió ocurrir. Sin prestar atención a las súplicas de Ornia, Dorotea mantuvo la mirada fija en Elsa y con la mano opuesta a la que sostenía las grandes tijeras, lanzó algo que resonó al deslizarse por el suelo. Al verlo, las expresiones de todas, excepto la de Citonia, cambiaron drásticamente, pues se trataba de una daga curva, el arma favorita de Elsa. Dorotea exigió una explicación inmediata, preguntando con voz ronca si esa era el arma que había atravesado el cuerpo de su padre, mientras reprimía su deseo de lanzarse contra ella, teniendo en cuenta que nadie más estuvo presente en la mansión, que el arma era la favorita de Elsa y que ella tenía poca lealtad hacia su padre. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a la misma conclusión, y aún así, Dorotea esperó la respuesta. Elsa respondió con desdén, preguntándose por qué habría sido así, y retando a Dorotea a adivinar si tenía alguna pista. Al escuchar aquella respuesta habitual, Dorotea estalló de indignación y, con un grito impregnado de odio, blandió sus tijeras contra Elsa con la intención de decapitarla. Elsa levantó la daga curva del suelo con los dedos del pie, la tomó con la mano y repelió el ataque, iniciando un enfrentamiento donde el choque del metal rompió el silencio. Elsa aseguró que no tenía intención de ir en su contra, pero Dorotea, ignorando sus palabras, arremetió con cada grito, destrozando la habitación. El despiadado filo devastó el mobiliario y la cama, mientras que en aquel tango de espadas, Elsa recibió innumerables heridas profundas que laceraban su piel hasta el hueso. Pese a que Elsa perdía sangre y se veía obligada a escapar por poco de ser cortada en pedazos, se carcajeó con frenesí mientras pisoteaba el suelo y las paredes para moverse por la habitación. Aunque Dorotea mantenía la ventaja, sentía que su corazón estaba acorralado. Intentó fortalecerse pensando en la atrocidad cometida contra su padre, pero en el momento en que intentó agarrar con fuerza los mangos de sus tijeras, Elsa la interrumpió, diciéndole que no debía hacerse eso, ya que no era bueno mentirse a sí misma, y señaló que estaba poniendo demasiada fuerza. Elsa se deslizó entre las tijeras y susurró directamente al oído de Dorotea, provocando que se le pusieran los pelos de punta, justo antes de trazar un camino hacia su nuca. Ornia intervino, negando tal posibilidad, y con una brillante melodía de metal chirriante, el Kusari Fundo se deslizó como una serpiente y embistió la sien de Elsa, haciendo que la joven saliera volando con gran vigor. El cuerpo de Elsa atravesó la ventana y salió disparado fuera de la mansión. Ornia y Dorotea saltaron tras ella, mientras Citonia, desde la habitación en ruinas, daba una orden a las gemelas inmóviles para que persiguieran a Elsa y le trajeran con vida, advirtiendo que de lo contrario la matarían. Aunque Saria y Hildia cuestionaron si aquello sería
sería tan malo, la firme petición de Sitonia prevaleció, y las gemelas obedecieron con amargura antes de descender por la ventana. Sitonia se quedó sola, preguntándole al vacío por qué él se había actuado así, sin recibir respuesta mientras la pelea a muerte continuaba en los jardines. Dorotea gritó el nombre de Elsa con desesperación, a lo que esta respondió con ironía que podía oírla, incluso sin necesidad de que gritara tan fuerte. Ante el grito de la vieja arpía, nadie podía evitar sentir una repulsión visceral, un sentimiento instintivo de aversión hacia el declive. La figura de Elsa, que antaño poseía una apariencia angelical, lucía ahora como un demonio maligno, una deidad de la muerte que cortaba con grandes tijeras de poda. Era como una caricatura mal hecha del bien y del mal. La batalla arrasaba el jardín, devastando las flores que Dorotea había cuidado con tanto esmero, mientras Elsa evitaba heridas mortales y se dirigía a la entrada de la Tierra Santa. Para bloquearle el paso, Saria y Hilda se interpusieron, sujetando los dobladillos de sus vestidos, y adoptaron posturas de ataque, mientras hacían pasar sus cuerpos a través de su circo plenilunio. Aunque Elsa se acercó, las gemelas sincronizaron su respiración para lanzar un ataque inmenso. Tras detener el golpe de la daga, Elsa saltó hacia atrás, pero sus piernas quedaron atrapadas en una cadena lanzada por Ornia. El estilo de pelea de esta última era tan intenso que logró estrellar el cuerpo de Elsa contra una pared de piedra con feroz vigor, provocando que la sangre salpicara y sus vísceras se derramaran. Elsa comprendió que no podría lanzar contraataques si seguía así, por lo que tomó una decisión inmediata. Utilizando la daga en su mano derecha, cortó su propia pierna derecha atrapada, liberándose a costa de su sacrificio. Elsa salió volando hacia la floresta trasera, recurriendo a su plan B, el pozo de agua que conectaba con una vena subterránea, un lugar que nunca imaginó terminaría utilizando. Al caer sobre la grava, Elsa se arrastró a cuatro patas con movimientos de bestia para llegar al pozo, una maniobra imprevista que dejó atrás a sus perseguidoras. Sin embargo, Dorotea la alcanzó un poco antes de llegar y perforó su torso con las grandes tijeras de poda, clavándola al suelo. En ese instante, Elsa giró su cuerpo violentamente, permitiendo que las tijeras la destrozaran y separaran la parte superior de su torso del inferior. Incluso Dorotea se sorprendió ante tal conducta, y Elsa, aprovechando la pausa de su hermana, blandió su daga curva y cortó limpiamente la cabeza de Dorotea. El conflicto concluyó con ambas hermanas causándose una muerte inevitable. Elsa descendió al pozo mientras la cabeza cortada de Dorotea mostraba una expresión angustiada. Un segundo después, Ornia y las gemelas llegaron al jardín trasero y, al ver el cuerpo de Dorotea, Ornia recogió la cabeza cortada y la presionó contra la herida del cuello, utilizando las habilidades curativas de la muñeca maldita para cerrarla. Dorotea recuperó el aliento y mientras tosía sangre, Ornia le ordenó descansar y se centró en el pozo. Las gemelas confirmaron que no había rastro de Elsa, lo que hizo que Ornia apretara los dientes, pues desconocían si aquella capacidad de funcionar reducida a una simple cabeza era el cénic de la habilidad de las muñecas malditas, o si Elsa encontraría su fin al no tener camino por donde pasar sin su parte inferior. Ornia y las demás se apresuraron hacia el canal subterráneo y al llegar al final del pozo comprendieron la situación. Elsa no estaba por ninguna parte, solo hallaron restos de sangre y carne, esparcidos ante un paso de agua tan estrecho que ningún cuerpo humano podría haberlo atravesado. Elsa se había hecho pequeña para escapar, posiblemente reduciéndose a solo su cabeza para atravesar aquella vía. Ornia alabó su fortaleza mental para hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir, pero sintió que había fallado en la orden de Sitonia. Finalmente, ordenó liberar a los sabuesos para perseguirla, mientras Dorotea, apretando los dientes aplastados, murmuró que lo haría por su padre. En nombre de las hermanas Featherum, la hermana menor que había escapado debía ser asesinada. Además está decir que la relación de Elsa con sus hermanas se rompió, y eventualmente Elsa tendría que encargarse una a una de ellas, pero curiosamente la primera con la que se enfrentaría sería contra Dorotea. Claro que hay muchas más cosas que pasan antes de esto, cosas como qué hizo Elsa después del combate contra todas sus hermanas. Acá lo cubro brevemente, pero en resumen se dice que Elsa regresa a la tienda de Oliver para que la vuelva a vender. Oliver reniega y se queja de ella, pero aún así accede a hacerlo. Lamentablemente para esos días, Oliver ya tenía problemas debido a que dio refugio y cobijo a una esclava que era maltratada por su captor. Esta esclava se llamaba Tatiana, y pronto tendría un impacto en la vida de Elsa. Debido a que Oliver tenía problemas, él se decidió que era mejor hacer un plan y encargarse de los enemigos de ambos, de sus hermanas y de los perseguidores de Tatiana. Así que después de matar al noble que estaba obsesionado con Tatiana, él se esperó en la mansión de este. Y ella lo hizo sabiendo que una de sus hermanas vendría a encargarse de borrar a aquel noble con historial cuestionable. Y así fue como Dorotea terminó llegando a la mansión, y las cosas pasarían de la siguiente forma. El escenario para aquel encuentro fue dispuesto meticulosamente en la residencia privada de Hyken Lexan, un entorno rodeado por estanterías repletas de libros por los que el señor de la mansión jamás había mostrado un interés genuino. La casa Lexan, que antaño fuera responsable de los registros de la iglesia del Rey Santo, había visto sus deberes reducidos a una mera formalidad, un legado que a Hyken le resultaba totalmente indiferente. Elsa, conocedora de esta decadencia y de los hábitos libertinos del hombre, no dudó en utilizar la mansión como el teatro para su reencuentro, sabiendo que si lograba proyectar una imagen lo
suficientemente problemática para la iglesia gustekiana, las hermanas Featherton serían desplegadas inevitablemente. Cuando finalmente se produjo la tan esperada reunión, Dorotea clavó la mirada en el semblante de Elsa y con una voz ronca que a Elsa le resultó nostálgica, dejó escapar una pregunta cargada de confusión sobre los motivos de aquel despliegue. Él se inclinó la cabeza con suavidad, procesando la vaguedad de aquel cuestionamiento, y respondió que simplemente había buscado la forma más rápida de entablar una charla con ellas. Explicó que tras su vida desesperada en el pasado, desconocía el paradero de la mansión y, ante la imposibilidad de contactarlas por medios convencionales, había optado por aquel método indirecto, preguntándole a su hermana si tal revelación le sorprendía. Dado que la ubicación de la Tierra Santa donde residían las hermanas era un secreto absoluto que ni siquiera los contactos de Oliver habían podido desentrañar, él se había renunciado a buscarlas en su hogar, prefiriendo forzar su aparición en el campo de batalla. Dorotea permaneció en silencio, pero la furia que se agitaba en sus ojos no era producto de la vacilación, sino de una aversión profunda. Tras un grito cargado de odio que pronunciaba el nombre de su hermana, él se le preguntó con aparente inocencia si la había extrañado. Sin mediar provocación, Dorotea se abalanzó sobre ella con una postura baja, extrayendo de su vestido azul dos largas agujas, que transformaron en unas enormes tijeras de poda. Él se conocía bien el filo de aquel arma, capaz de seccionar carne y hueso con facilidad. Mientras Dorotea cargaba con una intención asesina palpable, Elsa saltó desde el escritorio y, al aterrizar con ligereza, le devolvió el sentimiento, asegurando que ella también la había extrañado. En ese instante, el suelo de la biblioteca previamente saboteado por Elsa se hundió en un estruendoso derrumbe. Elsa confesó que sus preparativos habían sido minuciosos, mientras Dorotea, envuelta en el asombro y la impotencia de la caída, perdía el equilibrio. Elsa aprovechó las estanterías que caían como puntos de apoyo para acercarse a su hermana, quien, inmovilizada por la sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo. Elsa le propinó un golpe contundente en el torso con la punta de sus pies, lanzando a Dorotea contra una cascada de tomos. Al ponerse la pie tras cortar los escombros con sus tijeras, Dorotea acusó a Elsa de planear matarla de la misma forma en la que acabó con su padre. Elsa, emergiendo de entre las pilas de libros, señaló que aquello era un malentendido y sugirió que lo mejor sería que ambas desistieran de la pelea, explicando que solo deseaba hablar. Dorotea cuestionó con amargura que hiciera tal propuesta tras tenderle una emboscada, a lo que Elsa replicó que habría sido descortés recibirla sin los preparativos adecuados, especialmente sabiendo que el encuentro derivaría en una batalla a muerte. A pesar de que Elsa insistió en que no tenía intención de pelear, Dorotea la fulminó con una mirada de ira renovada. Cuando Elsa reiteró su deseo un cese al fuego, mencionando que no quería que las cosas terminaran de forma violenta ahora que la habían encontrado, Dorotea estalló en indignación, recordando que Elsa había matado a la única persona que la había valorado en este mundo. Lamentando la imposibilidad del diálogo, Elsa se encogió de hombros. Dorotea, declarando que ya no la consideraba su hermana, se lanzó nuevamente al ataque con la velocidad frenética de una muñeca maldita, demostrando una disposición absoluta que su propio cuerpo fuera destrozado con tal de obtener la aprobación de Holoseo. Elsa sentenció con una voz casi inaudible que Dorotea jamás podría compararse con Ornia o las demás hermanas. En ese momento la embestida se detuvo en seco. Dorotea había perdido el equilibrio porque su torso había sido partido limpiamente por la mitad. Sin darse cuenta, se había arrojado contra un alambre de acero que Elsa había tensado estratégicamente a esa altura. Él se explicó que, a diferencia de ella o de Ornia, la capacidad de regeneración de Dorotea era demasiado débil para sobrevivir a un corte transversal en el abdomen. Mientras Dorotea se retorcía entre sus propios órganos internos, él se insistió en que una resección sin preparativos habría sido una falta de respeto. Cuando intentó rematarla, Elsa le pisó el brazo para frustrar su último ataque con las tijeras. A pesar de la agonía, Elsa le aseguró que no actuaba por odio, sino que incluso se sentía orgullosa de los logros de sus hermanas y lamentaba sinceramente que las cosas hubieran llegado a ese extremo. Sin embargo, el llanto de Dorotea se transformó en una risa gélida. Elsa percibió un cambio antinatural en la parte inferior del cuerpo de su hermana, que comenzó a moverse con un propósito terrorífico. De pronto, la sangre de Dorotea se transformó en cuchillas afiladas que estallaron contra la piel de Elsa, destrozando su brazo y pierna derecha. Dorotea, habiendo reconectado su cuerpo mediante el control de su propia sangre, pisoteó el rostro de Elsa con el tacón de su zapato. Entre risas que sonaban como maldiciones, Dorotea explicó que la furia le había otorgado ese nuevo poder de la unión. Acto seguido, Dorotea se cortó su propia muñeca para verter una cantidad masiva de sangre sobre el abdomen de Elsa, en lugar de hacerla explotar. Ordenó a la sangre que invadiera el interior de su hermana, creando la sensación infernal de una mirada de insectos con cuchillas devorándola por dentro. Elsa gritó en una angustia indescriptible mientras Dorotea festejaba su tormento, instándola a sufrir por lo que le hizo su padre. A pesar de la violación interna de su cuerpo, Elsa logró golpear el cráneo de Dorotea con sus piernas, liberándose y huyendo hacia el comedor. Dorotea la persiguió con saña, destruyendo a su paso los alambres y estacas de hierro que Elsa había dejado como trampas secundarias. Al entrar en el comedor, encontró a Elsa bloqueando la única salida. Elsa admitió que se había acostumbrado al dolor y que no veía sentido en seguir huyendo. Cuando Dorotea lanzó una nueva ofensiva de sangre, Elsa esquivó los ataques hasta que un infierno estruendoso envolvió la habitación. Elsa se lanzó a través de las llamas, ignorando sus propias quemaduras, y derribó a Dorotea, cubriendo a ambas con un licor de alta graduación que impregnaba el lugar. Elsa propuso una prueba de resistencia final. Antes de que Dorotea pudiera protestar, Elsa prendió fuego al alcohol. Las llamas consumieron
consumieron sus ropas, piel y cabello en una erupción de calor insoportable. La sangre de Dorotea, por muy poderosa que fuera, no pudo resistir la incineración y perdió su fuerza. Mientras Dorotea se carbonizaba y sus órganos internos se deshacían, pudo escuchar por encima de ella la carcajada histérica de Elsa. En medio de aquel suplicio, Dorotea comprendió que Elsa estaba irremediablemente loca. En un último acto de tenacidad, hundió su mano en el abdomen de su hermana para disparar una bala de sangre directamente a su corazón. Sin embargo, Elsa, con el rostro derretido dejando ver su cráneo, esbozó su habitual sonrisa maliciosa. Con una maniobra extraordinaria, Elsa se abrió su propio torso para permitir que las llamas consumieran la bala de sangre antes de que ella alcanzara su objetivo. Mientras se deleitaba con el dolor de sus propias entrañas calcinadas, Elsa sentenció que la disputa fraternal había terminado, temblando de una excitación oscura mientras el fuego terminaba de consumir lo que quedaba de ambas. Después de la pelea en contra de Dorotea, Elsa es ayudada por Oliver a salir del lugar y esconderse de nuevo. Poco tiempo después, las demás hermanas Featherum investigarían el lugar y deducen que Elsa está detrás de todo, aunque Ornia no lo cree porque no piensa que Elsa tenga tanta inteligencia. Aún así, Hilde y Saria piden permiso para encargarse de su tonta hermana menor. Y no solo eso, solicitan llevarse todos los sabuesos de casa de la mansión. Y, de paso, piden un favor de Joloseo. ¿Cómo es que piden un favor de Joloseo si se supone que ya andaba muerto? Pues simple, resulta que Sitonia tenía la habilidad de transformarse en una persona de su elección, así que estuvo suplantando a su fallecido padre en las reuniones importantes ante el público general. Lo que pidieron las gemelas de la autoridad de su padre Joloseo era el permiso oficial para devastar la ciudad completa bajo la excusa de herejía en contra de la iglesia gustequiana. Después, sabiendo de la ciudad donde naría su antigua hermana menor, ambas lanzaron un ataque a gran escala, donde soltaron diversos sabuesos a atacar las calles, en el mismo rato en el que Elsa paseaba con Tatiana. Y entonces pasaría lo siguiente. En medio de una plaza nevada envuelta en sangre y gritos, Elsa giró la mirada e inclinó la cabeza hacia la cima de la Torre del Tiempo. Allí, en lo alto del edificio cuyos cristales mágicos indicaban la hora a la distancia, dos siluetas se tomaban de la mano, Saria e Hildia, gemelas tan parecidas como dos gotas de agua. Frotaron sus mejillas con crueldad, mientras comentaban entre ellas que Elsa no había cambiado en lo más mínimo, confirmando con sonrisas despiadadas que su hermana seguía siendo la misma de siempre. Elsa observó aquel comportamiento inalterable, las mismas expresiones y los mismos vestidos que las hacían idénticas, y suspiró brevemente antes de señalar que ellas tampoco parecían haber cambiado. Sin embargo, las gemelas jugaron con la idea de que tal vez sí lo habían hecho, contradiciéndose mutuamente sobre si la apariencia de Elsa ocultaba alguna transformación interna. Ante la mención de su propio desarrollo físico, las gemelas rechazaron la idea al unísono y señalaron con sus manos entrelazadas hacia Tatiana, quien observaba la escena con los hombros encogidos. Saria e Hildia expresaron una sorpresa mayúscula, casi como si presenciaran lo más extraño del mundo, al ver que Elsa estaba acompañada por alguien, especialmente después de haber acabado con la vida de Dorotea. Elsa se mostró sorprendida, pues nunca imaginó que ellas vendrían a buscarla por lo ocurrido con su otra hermana, ya que siempre las había considerado interesadas únicamente en sí mismas. Incluso llegó a pensar que el ataque inicial de los sabuesos era producto de algún malentendido. Las gemelas respondieron con un luto sobreactuado por los cachorros que habían criado con esmero, y que Elsa había matado sin dudar. Consciente de su desventaja ante la iniciativa de las gemelas, Elsa las instó a bajar de la torre y dejar de enviar perros para que los cadáveres no siguieran acumulándose. Saria e Hildia, fingiendo indignación por su descaro, anunciaron que le presentarían a su cachorro más preciado. Al unísono, invocaron a un ser cuyo doble rugido malévolo hizo temblar toda la ciudad de Ignorandum. Se trataba de Lortrus, un enorme perro demoníaco de dos cabezas que irrumpió en la plaza, cubriendo a Elsa y Tatiana con su sombra gigante y su saliva. Bañada por aquel rugido, Elsa sintió cómo su vestido y su cabello se desordenaban, pero en lugar de miedo, experimentó una gran euforia y calificó la visión de maravillosa, mientras Tatiana reaccionaba con inquietud y tiraba del brazo de Elsa. Esta confesó a sus hermanas que desconocía que tuvieran semejante mascota. Las gemelas bromearon sobre su hermetismo pasado, y Elsa aceptó la sorpresa con agrado antes de que la bestia entrara en acción. El Lortrus, con sus 5 metros de largo y una fuerza capaz de reducir a un humano a polvo, lanzó un zarpazo que Elsa evitó por poco, mientras arrastraba a Tatiana consigo en un salto hacia atrás. Elsa bailó ante el ataque doble del perro demoníaco, esquivando colmillos que trituraban el aire mientras la nieve caía sobre los habitantes moribundos de la plaza. Sin embargo, la batalla se complicó cuando Saria e Hildia descendieron de la torre girando su arma especializada, el circo plenilunio. Elsa utilizó un cadáver como escudo improvisado, pero el ataque de las gemelas partió el cuerpo al instante, obligándola a buscar refugio en un espacio mortal entre los colmillos del Lortrus y el filo de la espada. Herida en el hombro y la cintura, y perdiendo una cantidad considerable de sangre, Elsa recibió los regaños silenciosos de Tatiana por su estado patético. Ella admitió que tener el peso de la niña encima era un inconveniente, pero se negó a abandonarla por temor a las represalias de Oliver. Las gemelas se burlaron de su aparente debilidad y revelaron su as bajo la manga. Señalaron hacia la Torre del Tiempo, donde Oliver colgaba maltratado, apenas respirando y suspendido por delgados alambres
tras haber sido torturado. Tatiana suplicó con frenesí que lo salvara. Elsa reflexionó sobre lo extraño de un esclavo intentando salvar a su esclavista, pero reconoció que Oliver era un excéntrico irreemplazable que debía ser rescatado. En medio de esa distracción, Ortus le arrancó el brazo derecho. Aunque Elsa poseía una regeneración asombrosa, el terror de la pérdida y la inquietud de la mutilación le invadieron momentáneamente. Reaccionó de forma instintiva. Usando el hueso expuesto de su brazo, apuñaló el globo ocular de una de las cabezas del monstruo, y luego le propinó una patada tan feroz que destrozó su propio calzado y los huesos de la garganta del animal. Sumida en un trance de éxtasis por el dolor y la lucha, Elsa fue interrumpida por las gemelas, quienes cortaron uno de los alambres que sostenían a Oliver para aumentar la carga sobre sus dedos restantes, haciéndolo gritar de agonía. Elsa, incapaz de cargar a Tatiana con un solo brazo, la dejó en el suelo y tomó su mano con firmeza, lamentando la ironía de unirse a ella justo cuando la situación era más peligrosa. Saria e Hildia continuaron cortando hilos y burlándose del sufrimiento de Oliver, aclarando que su objetivo no era solo castigarlo por ayudar a Elsa, sino convertirlo en un veneno que la obligará a ella a obedecer. El Ortrus golpeó a Elsa lanzándola por el aire, lo que ella interpretó como un paso necesario hacia la liberación de su alma en el umbral de la muerte. Sin embargo, al quedar acorralada ante las fauces de la Mabestia, se produjo un retraso fatal en su capacidad de reacción. Fue entonces cuando Tatiana, con una determinación inesperada, empujó a Elsa para intercambiar sus lugares. Elsa vio en el rostro de la niña una tranquilidad incomprensible antes de que ésta desapareciera entre los colmillos del Ortrus. Ante la visión de los restos de Tatiana, algo se transformó en el interior de Elsa. Con una fuerza que trascendía la razón, hizo estallar una de las cabezas del perro demoníaco, aquella que no había devorado a Tatiana, y ahora procedía a atacarla. La destruyó con una patada demoledora. Aunque la otra mitad seguía viva, Elsa le propinó una muerte dolorosa, movida por un odio que nunca antes había sentido en sus asesinatos. En una prueba de fuerza pura, sujetó la pata de la Mabestia con sus brazos recién crecidos, y la lanzó hacia las gemelas. Saria e Hildia quedaron atónitas mientras Elsa capturaba a Hildia, y la estrellaba contra una pared, con una frialdad aterradora. Elsa comenzó a destruir minuciosamente cada articulación de Hildia, recordándole a Saria que ella podía seguir viviendo si Oliver moría, pero preguntándole si Saria podría soportar la muerte de su gemela. Elsa alcanzó un estado de aniquilación absoluta, similar al de su hermana Ornia, donde podía anticipar cada movimiento del enemigo. Tras torturar a Hildia, Elsa la arrojó como un bulto ensangrentado. Saria corrió a abrazar a su hermana destrozada, llorando por la pérdida de su parecido físico. Elsa aprovechó para recuperar el circo plenilunio, y con una fuerza física monstruosa, lanzó la titánica espada contra ellas. El arma partió por la mitad a ambas hermanas, mientras estas permanecían abrazadas. Las gemelas, divididas y agonizantes, intentaron reconectarse en el suelo, mientras el Ortrus, reconociendo la superioridad de Elsa, le demostraba su sumisión. Elsa acarició al monstruo y le ordenó devorar a Hildia primero. Mientras la hermana menor era triturada, Elsa reflexionó sobre sus propias emociones, sintiendo un extraño alivio a pesar de no odiarla. Saria, llorando por su otra mitad, prometió matarla, pero Elsa respondió con indiferencia antes de permitir que el Ortrus devorara también a la hermana mayor. La plaza quedó sumida en el silencio de una mascada final, poniendo fin a la operación de purificación en un escenario de miseria absoluta. Después de la pelea aparecería Ornia. Elsa pensó que era su fin, pero Ornia parecía tener muchas dudas por ciertas cosas que pronto explicaré. Elsa, al verla, pensó en atacarla, aprovechando este nuevo poder que consiguió al estar al límite en su duelo contra las gemelas, pero solo bastó con dar una mirada a Ornia para saber que nunca le iba a ganar. Después de todo, Ornia ya había desbloqueado ese poder hace mucho tiempo. Al llegar su hermana, esta solo mató al perro y sacó los restos de las gemelas. Elsa intentó pedir los restos de Tatiana para velarla, pero Ornia le dijo que no andaba en posición para hacer demandas. Y cuando procedía a matar a Oliver por haberse aliado en contra de un objetivo de la iglesia, Oliver le recalca lo extraño que es la situación. ¿Cómo es que Holoseo, siendo lo listo que es, haya muerto a manos de una de sus propias creaciones? Entonces Ornia le pide a Elsa que se sincere con ella sobre lo que pasó aquella noche. La noche en la que murió Holoseo cuando todas las hermanas andaban en una misión, y solo Elsa se quedó en casa. Elsa le revela en realidad que su mismo padre le pidió a ella que lo mate. Ante la duda de Ornia, Oliver contraataca y cuestiona la posibilidad de que si Holoseo ordenó esto a Elsa, debió de haber tenido una forma de asegurarse que todas peleen a muerte. En otras palabras, le dijo que alguien ha ocultado información, y no estaba tan lejos de la realidad, porque Ornia, dándose cuenta de algo, se va rápidamente de escena. Y se fue tan apurada que ni siquiera se llevó los restos de las gemelas que dijo haber venido a buscar. Quedó en Elsa y Oliver darle sepultura a los caídos. Después, Ornia iría a hablar con Sitonia, porque quería compartirle lo que acababa de descubrir. Pero lo que Ornia no sabía es que esta sería la última vez que hablaría con Elsa, porque pasaría lo siguiente.
Avanzando con pasos rápidos por la mansión familiar, Ornia abrió de golpe la puerta de la habitación de Sitonia, como si su intención fuera derribarla. Aquel espacio, siempre situado en el corazón del despacho de Holoseo, se encontraba arrebatado de documentos confidenciales que no podían sacarse al exterior. Sitonia cerró el libro que estaba leyendo sin hacer ruido, y tras fijar sus ojos en la recién llegada, respondió a su saludo con brevedad. Ornia, recibiendo aquella mirada, confirmó que había regresado, y le informó de que tanto Saria como Ilia habían muerto. Sitonia sintió, señalando que había recibido un informe sobre el fracaso de la operación de purificación, aunque admitió que no tenía noticias de que Ornia se hubiera dirigido a Ignorandum, la ciudad donde pasó lo ocurrido, por lo que cuestionó los motivos de su actuación por su cuenta propia. Ornia explicó que su intención era brindar apoyo a sus hermanas, a lo que Sitonia replicó que al haber muerto ambas, era evidente que no fue por un retraso en su llegada, sino porque Ornia las dejó morir intencionadamente. La segunda hermana, sin embargo, se negó a aceptar esa interpretación y se acercó a Ornia, mientras le acariciaba el cabello con una mezcla de frialdad y afecto, señalando que la causa real fue su incapacidad para decidir si apoyar a Saria e Ilia o a Elsa. Ornia sintió cómo sus hombros temblaban ante aquella verdad, pues no tenía excusas. Aunque pudo haber intervenido en cualquier momento, su indecisión permitió que el combate mortal se desarrollara hasta sus últimas consecuencias. Sitonia concluyó que tras la muerte de Saria, Gil y Dorotea, solo quedaban ellas dos de las hermanas Featheron originales. Ante la duda de Ornia sobre qué pasaría si su suposición original sobre los hechos era errónea, Sitonia la miró con curiosidad. Ornia le reveló entonces que había hablado con Elsa, quien le aseguró que mató a su padre porque él mismo se lo ordenó, argumentando que había malinterpretado todo desde el principio. Según le relató Sitonia, Holoseo tenía algún objetivo inescrutable y, como Elsa no era buena explicando las cosas, la habían echado del grupo. Sitonia cuestionó con severidad si Ornia de verdad estaba diciendo que deseaba perdonar a Elsa después de los crímenes que provocó, ante lo cual la aludida se quedó en silencio. Incapaz de responder mientras su hermana le retiraba las manos del rostro, Sitonia dio un paso atrás y extrajo un único documento de entre la pila de papeles, murmurando con pesadez el nombre de la bruja de la envidia. Aquella mención sembró confusión y repugnancia en Ornia, pues para quienes vivían en ese mundo, incluido su clan, se trataba de un hombre vil y temido. Sitonia comenzó a explicarle una historia poco conocida, detallando cómo la bruja de la envidia había asesinado a otras brujas en el pasado para robar sus poderes y convertirse en un ser sin rival. Cuando Ornia la interrumpió cuestionando la relevancia de aquellas historias para ellas, Sitonia, con el documento pegado al pecho, le preguntó si conocía cuál era la raíz de las muñecas malditas. Ornia respondió lo que sabía sobre el uso de las artes de maldición para obstaculizar la muerte propia al impedir que el objetivo muriera. Sitonia asintió, confirmando que las muñecas malditas no pueden perecer sin eliminar al oponente designado. Ornia intentó razonar que, de ser así, sus hermanas deberían haber sobrevivido dado su capacidad de regeneración, pero Sitonia explicó fríamente que, en realidad, ellas intercambiaron sus vidas con el oponente al que debían matar. Sitonia se refirió entonces a Holoseo por su nombre, revelando que él había intentado replicar el fenómeno de la bruja de la envidia, quien se volvió poderosa devorando a otras brujas. Al notar la inquietud de Ornia ante el documento, este le exigió que se lo mostrara, a lo que Sitonia respondió revelando que las técnicas Featherum eran un vestigio de la herejía de antiguas brujas que alguien anhelaba poseer. Tras identificar a esa persona como su propia y execrable madre, Ornia se levantó de un salto, transformada por el odio hacia la traición de su hermana. Sin embargo, cuando Ornia intentó atacarla con su kusari fundo, descubrió con horror que sus propios brazos y piernas estaban inmovilizados, atrapados por el arma sin que ella hubiera dado la orden. Sitonia, con una mirada suave pero imperturbable, se agachó junto a ella y le mostró finalmente el contenido del documento, confirmando que se trataba de una nota dejada por Holoseo. Aunque el papel contenía datos asombrosos, lo que realmente horrorizó a Ornia fue comprender que Sitonia conocía su existencia y la había mantenido oculta para incentivar a la discordia entre todas las hermanas. Sitonia le aseguró que, a pesar de todo, sentía gratitud por ella, por el resto de las hermanas y por el propio Holoseo, pero confesó que el tiempo de contemplar sus sueños había terminado. Antes de dejarla allí, sumida en la impotencia y el enojo, Sitonia le confesó con sinceridad que, en el fondo, la envidiaba profundamente por ser capaz de seguir siendo una niña pequeña sin saber nada de la terrible realidad que las rodeaba. Como podemos ver, algo le pasó a Ornia. Algo hizo Sitonia antes de que la narración se corte. No te culpo si el texto no te lo dejó en claro, pero es algo que pronto tendrá su respuesta, específicamente en la pelea de Ornia contra Elsa. Se dice que justo después de que Elsa termine de recibir tratamiento médico, la hermana más fuerte aparecería para encargarse de ella. Y pasó así. Tan pronto como sus oídos percibieron un leve sonido metálico, Elsa cargó con el cuerpo de Oliver sin dudarlo. Aplicando con rigor las lecciones aprendidas en su último encuentro, se aseguró de no cometer ninguna negligencia. Recordaba con amargura cómo su descuido al pasear desarmada con Tatiana en la ciudad había provocado resultados desastrosos. Elsa reflexionó para sí misma que, de haber mantenido esa actitud descuidada, esta vez habría sido eliminada sin remedio, convencida de que su próximo oponente no perdonaría el más mínimo error. Por ello, por primera vez en su vida, se despojó
dejó desde la última pizca de confianza excesiva. Oliver gritó, pidiéndole que esperara cuando ella lo levantó bruscamente, pero Elsa no mostró la menor preocupación. Elevando una de sus largas piernas, pateó la ventana del carruaje de dragón y saltó al exterior mientras lo protegía en sus brazos. Casi en el mismo instante, un estruendo metálico pulverizó el transporte público, convirtiendo al cochero, a los dragones de tierra y al resto de los pasajeros en una amalgama de carne y sangre imposible de distinguir. El instrumento de tal hazaña destructiva era una cadena plateada que se retorcía como una serpiente, el Kusari Fundo de Ornia Featherum. La pequeña silueta de Ornia se erguía sobre los restos del desastre, envuelta en un vestido esmeralda que hacía juego con su cabello verde. Oliver, con sus dedos recién unidos y envueltos en vendajes, murmuró con resignación que aquella chica finalmente había llegado. Se trataba de una emboscada en el camino de regreso tras su tratamiento médico. Él se supuso que, si Ornia sospechaba de su fuga, no habría permitido que se escondiera sin presentar batalla. Tras haber repuesto sus energías comiendo durante los últimos días, el cuerpo de él se había recuperado su forma, y sus heridas estaban curadas, dejando el campo de juego igualado. Elsa le ordenó a Oliver que se apartara para no entorpecer la pelea, advirtiéndole que sería problemático que terminara con el mismo destino que Tatiana. Oliver intentó rascarse la cabeza con frustración, pero su falta de dedos se lo impidió, por lo que simplemente sacudió su cabello y, al separarse, le gritó con su alma de comerciante que más le valía no morir antes de que pudiera venderla. Él se admitió para sus adentros que no le desagradaba esa intensidad, y sin mirarlo se enfrentó a Ornia a una distancia de 10 metros que para dos combatientes de su calibre resultaba inexistente. Elsa se mostró curiosa ante el cambio de actitud de Ornia, preguntándole si había abandonado su ideología de no involucrar a inocentes, ya que había destruido todo un carruaje para alcanzarlos. También señaló que recordaba a Ornia como alguien más comunicativa, pero su hermana no respondió con palabras. En su lugar, el peso del Kusari Fundo pasó rozando la mejilla de Elsa, con fuerza suficiente para reventar un cráneo como si fuera una fruta, y haciendo explotar el camino nevado a sus espaldas. Con ese impacto como inicio, ambas se sumergieron en una pelea a muerte. Elsa corrió por la nieve con la velocidad de una flecha, blandiendo la daga curva que había diseñado específicamente para ese encuentro tras haber sido casi asesinada por Ornia en múltiples ocasiones en el sótano de la mansión. Declaró con firmeza que con esa arma le arrancaría el corazón, pero Ornia se limitó a bloquear el golpe con su propio brazo, permitiendo que Elsa se lo amputara desde el codo. A pesar de la sangre, Ornia no se detuvo. Su analgesia congénita la convertía en la rival más fuerte, permitiéndole masacrar con la misma calma con la que se juega con muñecas. Cuando él se intentó degollarla, Ornia se rompió deliberadamente sus propios tobillos y rodillas para bajar su centro de gravedad y esquivar la hoja, reconectando sus huesos al instante para pasar a la ofensiva. Un puño de Ornia impactó contra la rodilla de Elsa, rompiendo ambos huesos simultáneamente en un estallido de destrucción mutua. Ninguna de las dos mostraba preocupación por la integridad de sus cuerpos, trascendiendo los límites mortales de un sacrilegio a la vida donde todo lo dañado, brazos, piernas, ojos o gargantas, se regeneraría tarde o temprano. En medio de aquel juego asesino que Elsa tanto había anhelado, soltó una carcajada que resonó en el camino nevado. Ambas chocaron hombros y Elsa logró atravesar la garganta de Ornia con su arma, mientras Ornia enroscaba su cadena en el cuello de Elsa y tiraba hasta romperlo. Tras un segundo de inconsciencia necesario para que sus cuerpos repararan el daño cerebral y óseo, Elsa se recuperó antes. Mientras Ornia escupía sangre al extraerse la daga, Elsa le clavó la hoja en el frente, revolviendo su cerebro hasta que los ojos de su hermana perdieron el enfoque y la sangre brotó de sus oídos y nariz. Poseída por un frenesí destructivo, Elsa comenzó a desgarrar el cuerpo de Ornia con sus propias manos, abriendo sus heridas y desollándola como si fuera un pez. Ornia intentó resistirse golpeando el rostro de Elsa con sus rodillas, pero fue derribada contra la nieve. Elsa montó sobre ella y comenzó a estrellar el Kusari Fundo contra el cráneo de Ornia una y otra vez, pulverizándola sin descanso. Oliver intervino finalmente, sujetando a Elsa por detrás y gritándole desesperadamente que ya era suficiente. Él mismo estaba cubierto de sangre y con la ropa desaliñada tras haber sido lanzado repetidamente por Elsa en sus intentos previos por detenerla. Al recuperar el sentido, Elsa observó los restos de lo que alguna vez fue Ornia, ahora reducida a una masa inerte y aplastada. Oliver, aferrado a sus brazos, le preguntó si finalmente se había calmado, revelando sus vendas deshechas y su mano a la que aún le faltaban 3 dedos. Elsa contempló el cadáver irreconocible y sonrió con melancolía, dándose cuenta de que ella no había derrotado a la verdadera Ornia. Aquella figura ya era un cascarón vacío cuando inició la emboscada, un ser sin alma que nunca habría podido ser su hermana. Concluyó con sombría claridad que ahora las únicas que quedaban en pie eran ella y Sitonia. No se sabe cuánto pasó, pero probablemente fueron semanas o meses. Pasó este tiempo en lo que Elsa, con ayuda de Oliver, localizó de nuevo la mansión donde vivió con sus hermanas. La verdad, el regreso de Elsa a la mansión es un momento emotivo porque vemos cómo Elsa se queda observando los lugares que frecuentaba con sus hermanas. Se dice que le apena ver el lugar tan descuidado cuando antes sus hermanas lo cuidaban con tanto esmero. Le apena ver que el jardín de Dorotea esté descuidado. Le apena que la perrera de Hilde y Saria esté vacía. Y le dolió caminar por el comedor vacío el que frecuentaba la glotona Ornia. Se dice que le llamó la atención cómo es que la hermana restante ni siquiera cambió de agua a los floreros. Pensó en todo esto en lo que bajó al subsuelo, esperando encontrarse con la hermana restante. Y así fue.
Justo cuando la situación parecía haberse calmado tras la caída de Ornia, una voz tranquila anunció la presencia de Sitonia, quien apareció vistiendo un elegante vestido rojo. Su postura inmutable se superponía con nitidez a los recuerdos que Elsa conservaba de ella. Encarnaba una figura que combinaba la malicia de Dorotea, las trampas de Saria e India, y esa capacidad de regresar de entre los muertos característica de Ornia, aunque sin ajustarse por completo a ninguno de sus rasgos individuales, personificando a la perfección la esencia de Sitonia. Elsa comentó que esperaba que su hermano hubiera hecho mucho más preparativos para darle la bienvenida. Sitonia respondió con calma que efectivamente lo había considerado, pero concluyó que cualquier trampa habría resultado inútil tras haber sido capaz de eliminar a Ornia, un razonamiento que incluso ella era capaz de comprender. Elsa le solicitó con frialdad que no se refiera a Ornia de esa manera, una rara muestra de emoción que provocó que Sitonia levantara ligeramente las cejas con sorpresa, admitiendo que no creía que su hermana fuera capaz de albergar sentimientos fraternos. Elsa aclaró que efectivamente sentía tanto afecto como compasión por Ornia, y le exigió saber qué le había hecho para quebrar su mente, cuestionando cómo habría logrado llevarla a tal estado. Ante la pregunta, Sitonia bajó la mirada con tristeza, recordando la conclusión a la que él se llegó tras su combate mortal, pues, en efecto, la mente destrozada de Ornia había sido la clave que le permitió a Elsa obtener una victoria aplastante en aquel campo nevado. Elsa, con determinación, afirmó que de haber luchado contra la verdadera Ornia en condiciones normales, sus probabilidades de supervivencia habrían sido mínimas, pero que jamás se habría dejado derrotar por la versión debilitada que enfrentó. Sitonia le preguntó entonces si su intención al matarla era alcanzar la culminación como muñeca maldita, una afirmación que tomó a Elsa por sorpresa, provocando que entrecerrara los ojos ante aquella idea mientras Sitonia esbozaba una sonrisa terriblemente seca, ajena a su personalidad habitual. Sitonia le pidió que no intentara embaucarla, asegurando que estaba al tanto del ritual de culminación de las muñecas malditas que su padre había puesto en marcha aquella noche. Con una sonrisa dolorosa y apretándose el pecho, Sitonia le reprochó a Elsa la situación, mencionando que había llegado a Featherum con el propósito de adquirir aquel arte secreto, aunque admitió que los días pasados allí habían sido de gran consuelo. Elsa razonó que Sitonia deseaba la culminación del ritual, motivo por el cual había enviado sucesivamente a Dorotea, Saria e Ildia y había destrozado la mente de Ornia. Sitonia sintió, y ante la pregunta de si la idea de ser una muñeca maldita completa le resultaba tan tentadora, se mordió el labio mientras emociones violentas surgían en su rostro, revelando pensamientos negativos acumulados. El agudo sentido del olfato de Elsa, habituado a captar las emociones de los demás como algo tan natural como respirar, detectó de inmediato un terror insoportable y expansivo que emanaba de su hermana. Al preguntar a Elsa qué era lo que tanto le aterraba, Sitonia respondió con voz temblorosa que le temía al ser más espantoso y repulsivo del mundo, su propia madre, o más bien al monstruo que se hacía llamar así. Explicó que requería de aquel arte secreto para escapar del dominio de dicho monstruo, y en ese instante unas sombras respondieron a su agitación, abalanzándose sobre Elsa. Elsa reaccionó rápidamente blandiendo su daga curva y abriendo el torso de la figura que la atacaba, pero se sorprendió al ver que la herida se cerraba en un abrir y cerrar de ojos. La figura, tras aprovechar su sorpresa, la azotó contra el suelo, inmovilizándola mientras nuevos asesinos emergían de las sombras. Eran mujeres de ojos vacíos envueltas en vestidos. Al recordar los detalles de la noche del ritual, Elsa comprendió que se trataba de las candidatas fallidas que no habían logrado adaptarse para convertirse en muñecas malditas y que habían renunciado a su propia identidad para vivir solo como subordinadas. Sitonia explicó que aquel subsuelo era, en realidad, un lugar para deshacerse de quienes fracasaban en el proceso. Elsa, contemplando los cascarrones destrozados de los que alguna vez debieron ser bellas doncellas, pensó en voz alta que ellas encajaban mucho mejor que las hermanas Featherum en la definición de muñecas malditas. Sitonia confirmó que las necesitaba para obtener un cuerpo que no muriera y así escapar del dominio materno, a lo que Elsa, tras respirar profundamente, le reprochó que su plan fuera extremadamente lamentable, pues imitaba la forma de actuar de su padre mientras intentaba alejarse de su madre. Sitonia rechazó su lástima, argumentando que Elsa había empezado todo al matar a su padre e imponer en marcha el ritual, dejándole como única opción salir victoriosa para convertirse en una muñeca maldita completa. Elsa, sintiendo el fracaso de intentar razonar con ella, murmuró en silencio que ya no servía de nada hablar. Sitonia, con tono firme, le ordenó que no se moviera y le comunicó su intención de matarla, a pesar de que el proceso le resultara lamentable. Elsa, manteniendo su compostura, le recordó que dudaba que pudiera eliminarla tan fácilmente, dada su capacidad de recuperación, incluso estando reducida a una cabeza. Sitonia admitió, con una mezcla de admiración y frialdad, que su afinidad con las artes de maldición era insuperable, pero insistió en que podía ser asesinada, tal y como hizo con Ornia. Lo dijo mientras ordenó a las muñecas malditas que prepararan sus armas malignas para un golpe definitivo. Elsa aclaró que no le desagradaba el dolor, pero Sitonia, esforzándose por darle una despedida pacífica a su hermana menor, le pidió que durmiera mientras le colocaba suavemente los dedos sobre la frente. Con un profundo suspiro que parecía una plegaria, las arrugas de la frente de Sitonia se relajaron por un momento como si hubiera recibido un perdón. Sin embargo, al instante siguiente, Elsa se movió con agilidad ante una Sitonia completamente atónita, demostrando que algo había cambiado en la situación. Para escapar del agarre de las muñecas malditas que la sujetaban, Elsa recurrió a una maniobra extrema, dislocándose sus propios hombros para zafarse de sus brazos, aunque era una imitación de los movimientos que Ornia solía ejecutar con una calma gélida y sin rastro de sufrimiento. Para
Para Elsa la experiencia fue muy distinta. Un dolor feroz y violento le atravesó el cerebro, pero lejos de amedrentarla, lo encontró excitante. Convirtiendo ese tormento en placer, se recolocó los brazos y, aprovechando el desequilibrio de una de sus oponentes, le estrelló la cabeza contra el duro suelo de roca del sótano. Sin un ápice de duda, Elsa se arrodilló sobre ella para aplastar por completo el cráneo y su contenido, asegurándose de que el hilo de su vida se cortara definitivamente. Al observar que solo quedaban 9 oponentes, Elsa comentó con Soma que el valor de las hermanas Fetterun parecía haberse abaratado considerablemente. Sitonia, quien presenciaba la matanza sumida en el estupor, vio cómo Elsa desenfundaba 2 siniestras dagas curvas de color negro para reanudar el ataque. El resto de las muñecas, desprovistas de voluntad propia, intentaron contraatacar, después de ver cómo la segunda de ellas era decapitada y la tercera rebanada desde el pecho hasta el abdomen. A pesar de la ferocidad de la embestida silenciosa de las muñecas, Elsa notó que Sitonia dirigía sus movimientos desde la distancia. La habilidad de su hermana para someter la voluntad de las demás y obligarlas a obedecer, de forma similar a como lo hacía con la mente destrozada de Ornia, le pareció a Elsa una escena digna de admiración. Llegó a elogiarla, señalando que era mucho más apta para manipular marionetas, lo que su padre jamás llegó a ser. Sitonia respondió con un grito cargado de ira, ante lo cual Elsa replicó con descontento que no era necesario hablar tan fuerte para ser escuchada. Avanzando entre las sombras, Elsa fue desmantelando a sus oponentes, usando su propio cuerpo inmortal como un arma. Reflexionó sobre la inferioridad de estas muñecas en comparación con sus antiguas hermanas. Carecían de los poderes de Dorotea y su control de la sangre. No poseían las cartas de triunfo nacidas del sentimiento fraternal de Saria e Hildia, y estaban a una distancia abismal de fuerza pura de Ornia, quien solo ella era mucho más fuerte que todas estas muñecas juntas. Por ello, las dagas de Elsa no encontraron resistencia real, infligiendo heridas mortales repetidas veces hasta que cada muñeca dejaba de moverse. Sitonia suplicaba desesperadamente que se detuviera, pero Elsa, extasiada por la masacre, continuó mutilando a sus oponentes. Explicó que para conceder una muerte irrevocable a una muñeca maldita era fundamentalmente destrozar primero el cráneo y luego el corazón. Tras ejecutar a otra de las muñecas apretándoles el cuello con el talón y apartar de una patada el torso de la siguiente, Elsa finalmente fijó su atención en Sitonia. El miedo congeló el rostro de Sitonia cuando Elsa pronunció su nombre. Aunque intentó interponer a la última muñeca en su camino, Elsa le arrancó el corazón de un golpe, dejándola sola frente a su destino, declarando que aquel era el final. Elsa observó cómo Sitonia caía de rodillas, hundiéndose en el suelo presa del horror. Aunque intentó levantarse, su espíritu combativo no fue suficiente para que sus piernas temblorosas le obedecieran. Después de todo, Sitonia nunca había sido una luchadora, sino una manipuladora cuya utilidad residía en sus habilidades inusuales. Elsa le interrogó sobre el veneno al que se había referido anteriormente, sospechando que intentaba imitar el control que su difunto padre ejercía sobre las hermanas. Sitonia, con el aliento entrecortado, sacó de su ropa un amuleto en una bolsa de color pálido. Explicó que la piedra perfumada en su interior unía al portador con su sangre, permitiéndole destrozar sus mentes, y se mostró estupefacta de que el objeto no hubiera tenido efecto sobre Elsa, tras meses de tenerlo en su poder. Elsa, sintiéndolo sinceramente, interrumpió su voz quebrada para revelar la verdad. Había perdido el amuleto el mismo día que lo recibió, y para no hacerla sentir mal, había estado cargando con un trozo de tela que se le parecía. Ante la confesión de que aquel descuido había sido el factor decisivo, Sitonia encogió los hombros con abatimiento y se sumergió en un profundo silencio, apoyando la frente contra sus rodillas. Elsa inquirió si Ornia, debido a su gran aprecio por sus hermanas, habría absorbido mucho de ese veneno, recibiendo como respuesta que ella era, en el mejor de los casos, afortunada, o simplemente la peor de todas. Recordando la noche en que mató a Joloseo, Elsa mencionó que él le había advertido sobre un ritual de masacre entre hermanas para alcanzar la perfección de la muñeca maldita. Sitonia admitió estar al tanto por una nota que él dejó y confesó haber intentado asegurar su propia victoria. Elsa, sin embargo, aseguró que nunca tuvo la intención de matar a nadie y que no deseaba convertirse en un ser perfecto e impecable. Reveló que siempre había envidiado la humanidad de los demás y que deseaba ser como ellos, no una muñeca perfecta. Confesó haber matado a Joloseo simplemente porque le resultaba difícil pensar en otra solución, admitiendo su acto con la naturalidad de un niño que confiesa una travesura. Sitonia concluyó que Elsa no podía ser nada más que ella misma y admitió con un aura radiante, a pesar de la soledad de su pensamiento, que ella nunca fue apta para aquel juego de poder. Elsa le propuso entonces hacer las paces, pero Sitonia le pidió un último favor, que terminara con su vida allí mismo. Explicó que deseaba escapar del dominio de su madre y que Elsa, como una muñeca maldita que mataba a otras de su especie, era su único medio de liberación. Resignada, Elsa le advirtió que no podía asegurar que no fuera a doler, pues se consideraba torpe con las cuchillas. Sitonia sonrió con ironía, recordando que incluso intentar enseñarle las tareas domésticas había sido un fracaso. Antes del golpe final, Sitonia le advirtió que, al matarla, Elsa completaría el ritual y cargaría con consecuencias terribles, sugiriendo que su madre vendría a buscarla. Elsa, sin embargo, respondió con calma que todo saldría bien, basándose en el hecho de que Ornia seguía viva y el ritual no se cerraría. Ante esa respuesta, Sitonia sacó la lengua en un gesto odioso y Elsa dejó descender su daga curva con fuerza. Después de esto, Elsa saldría del lugar y tiene una última charla con Oliver, quien le dice que ya aprendió de su lección y no volverá a intentar venderla, que ya le basta con haber perdido varios dedos, aunque aún así le pide a Elsa que se abrigue, que no quiere que se resfríe.
a lo que Elsa solo le pide que por favor cuide de Ornia, quien si bien se regeneró del daño provocado por Elsa, no pudo regenerar su estado mental que Sitonia previamente había roto. La pobre andaba en el mismo estado en el que estaba Tatiana, es decir, no podía hablar y parecía una bebé. Elsa dice que Ornia parece un reemplazo de la otra esclava, a lo que Oliver la regaña, pero no sin antes preguntarle a dónde se dirigiría ahora. Es entonces que Elsa le dice que por ahora irá hacia un lugar donde no haya nieve. Esa sería la última conversación entre ambos. Lamentablemente, ni siquiera Elsa estaba preparada para lo que venía. ¿Sabías que existe una novela que nos narra cómo fue que Elsa y el arzobispo de la lujuria Capella se conocieron? Sé que quizás esto te sorprenda, pero a lo largo del anime, Elsa y Meili siempre hablaban en código sobre la existencia de una empleadora llamada Mother, empleadora que por novela sabemos que es Capella. Su primer encuentro comienza justo después de que Elsa abandone la Tierra Santa de un hombre poderoso de Busteco. Ella estaba decidida a huir a un lugar cálido donde nadie la persigue y pueda vivir tranquila después de los sucesos de la novela de las chicas del apocalipsis. Sin embargo, su plan es interrumpido por una voz cargada de malicia que cubre el cielo. Ante ella desciende un inmenso dragón de escamas azabache, que lejos de portar una majestuosidad divina, se comporta como una joven descarada, arrogante y profundamente desquiciada. Elsa, quien rara vez siente miedo ante nada, reconoce de inmediato la naturaleza de este ser al mencionar a su hija, la difunta Sitonia. El dragón se burla de Elsa, tratándola con un desprecio absoluto, mientras confiesa que lo que realmente esperaba de Sitonia no era poder ni muñecas malditas, sino algo que ella llamaba amor, un sentimiento retorcido que exigía a sus hijas entregarle tesoros inimaginables a cambio de su existencia misma. Al escuchar la confesión del dragón, Elsa comprende finalmente la desesperación de Sitonia al intentar asesinar a su propia madre para escapar de ese control obsesivo. Elsa siente por primera vez una punzada de lástima por las hermanas que fueron consumidas por el deseo de esta criatura. El dragón, con una sonrisa salvaje, comienza a transfigurar su cuerpo monstruoso, revelando su verdadera forma humana, una chica de cabello dorado y ojos rojos que no tiene nada que envidiarle a la crueldad de la propia Elsa. Esta entidad confiesa que su único propósito en la vida es coleccionar a los niños más extraordinarios y trastornados para convertirlos en sus hijos, ofreciéndole a Elsa un lugar privilegiado en su retorcida familia. Cuando Elsa duda sobre si aceptar o rechazar esta oferta, Capella desvía su mirada hacia la Tierra Santa donde se encuentra Oliver y Ornia, dos personas con las cuales Elsa forjó lazos en su novela, dejando claro que usará la vida de estos como rehén para obligarla a someterse de una vez por todas. Elsa, sabiendo que no puede proteger a sus compañeros en ese estado, decide dejar de lado su orgullo y se arrodilla ante la criatura, besando su mano en señal de sumisión absoluta. Al preguntarle su nombre, Elsa comienza a responder, pero se detiene cerrando los ojos mientras recuerda un campo nevado y la primera vez que siente una calidez genuina que la hizo sentirse viva. Es en ese instante donde decide que dejará el nombre de Elsa Featurum y ahora será Elsa Granger. De esa forma, Elsa empezaría a trabajar para el arzobispo y eventualmente entre sus misiones se encontraría con un peculiar chico que tenía el mismo color de pelo que ella, pero esa es una historia que ya conoces. Y así terminarían los sucesos de las chicas del apocalipsis. Después de esto, la novela cerraría con el encuentro de Elsa y Meili, aunque a diferencia de la versión que vimos en el anime de la cuarta temporada, acá Elsa tendría unas líneas extras, líneas donde al inmovilizar a Meili agrega que el hecho de que no hable le hace recordar a Tatiana. Encima pareciera que hace referencia a sus hermanas Featurum, cuando le dice a la salvaje Meili que ahora ella sería su hermana mayor. La obra no lo dice claro, pero esas palabras sobre las hermanas mayores son una referencia al sistema de clasificación que tenían los Featurum y de los cuales Elsa formó brevemente. Después de la novela de las chicas del apocalipsis, seguiría esta novela que publicaré el día de mañana a la hora usual de siempre. Creo que lo más interesante de esta novela es que nos cuentan cómo es que Elsa provocó un escándalo en Busteco, que terminó haciendo que Capella se enfurezca con ella por motivos que pronto sabrás. Pero eso ha sido todo hasta ahora. Recuerda que hacer este video tiene mucho trabajo por detrás, y pronto pienso hacer uno con la historia de la novela llamada X1, novela que explora la relación de Crush con Félix y el fallecido príncipe Fourier, quien actualmente tiene un legado importante en la novela. Pero ese será un video más complicado porque hay más escenas de acción, así que si quieres apoyar, dejaré el enlace a mi Ko-fi. Aclaro que no estoy condicionando a que se llegue a la meta para hacer el video, siempre dije que puedo financiar los videos por mi cuenta, pero si alguien quiere apoyar, bienvenido sea. También comparto mi Instagram donde suelo responder mensajes y compartir extractos de mi día a día por si alguien quiere seguirme. Ahora sí, me despido.